Este es otro video hecho de encargo para desinformar. ¿Cuánto te han pagado? En el minuto 1:12 dices que no actúa de forma selectiva. Te equivocas, revisa literatura científica. No tienes nada de científico, sinvergüenza. Haz un video con pruebas científicas de que no funciona, te reto. Aquí tienes evidencias de que funciona y cura. Hola amigos, yo soy Carlos Andrés, máster en Biología Molecular y Biomedicina, y en el video de hoy analizaremos varias pruebas de que el dióxido de cloro funciona como tratamiento. Este video es la continuación de nuestra serie sobre el dióxido de cloro. Si no han visto el video anterior, les dejo un enlace en la tarjeta de acá arriba. En el video de hoy me acompaña Cindy del canal Cindy Conciencia, especialista en biomedicina aplicada. Les invito a pasarse por su canal, donde cuenta parte de su experiencia en la carrera científica. Gracias Carlos por la invitación. Hola a todos, mi nombre es Cindy, soy bióloga con especialidad en biotecnología y estoy por terminar la maestría en biociencias aplicadas con especialidad en biotecnología y microbiología. Bueno, vamos a empezar por clasificar los argumentos con los que se defienden el uso de dióxido de cloro en tres grupos principales. Los que basan su efectividad en pura fe, los que inicialmente tienen sentido pero con argumentos básicos de biología y medicina se pueden desmentir, y finalmente aquellos que citan artículos científicos que son sacados fuera de contexto y requieren de un análisis más profundo. Aquí les van algunos ejemplos de las dos últimas categorías. Empecemos con el video que me hizo llegar La Casa Sana, donde se explican los supuestos mecanismos de acción del dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un oxidante selectivo, porque la oxidación, hay una regla en la oxidación en la cual un ser vivo entre más pequeño es más fácil oxidado que una célula o un ser vivo de mayor tamaño. Entonces es proporcional a su tamaño la oxidación. Esto es incorrecto. Recordemos que cuando una infección vírica se produce, el virus se encuentra dentro de la célula, de tal manera que para que el virus sea oxidado, la célula humana debe sufrir el mismo proceso. Oxidación en este caso equivale a la destrucción de la estructura funcional del organismo. Pero Carlos, ¿qué sucede con este artículo en donde se menciona que el dióxido de cloro inactiva de forma selectiva al virus de la influenza? Gracias por mencionarlo, Cindy. Este es otro de los artículos que los promotores del dióxido de cloro han tergiversado. En este estudio se realizó lo siguiente. Virus de la influenza fueron expuestos a cantidades controladas de dióxido de cloro. Lo que se observó fue que la región central W153 de la proteína hemaglutinina, por ser la más expuesta en la superficie al dióxido de cloro, era la que sufría mayor oxidación. Sin embargo, lo que también se menciona es que esto se debe a que la cantidad de dióxido de cloro es mínima y muy bien controlada, pues con mayor cantidad de dióxido de cloro, eventualmente toda la proteína de la superficie terminaría oxidándose. Decir que este estudio es prueba de que el dióxido de cloro es una sustancia selectiva es falso, por dos razones. La primera, recordemos que este estudio fue realizado en condiciones de laboratorio, en cultivos de células. Lograr controlar la cantidad de dióxido de cloro que se le administra a una persona a tal precisión para que éste sea selectivo resulta imposible a nivel práctico, sin contar que excederse en la dosis puede terminar dañando a las células humanas. Segundo, la hemaglutinina con la cual se menciona que el dióxido de cloro es selectivo es una proteína presente en el virus de la influenza. Por tanto, la selectividad estaría planteada para el mismo virus de la influenza, mas no para la pandemia que sufrimos actualmente. A continuación les presentaremos otro de los supuestos mecanismos de acción del dióxido de cloro. La cantidad que tiene de glutatión, que es el mecanismo por el cual nosotros nos protegemos de la oxidación, es mucho más alto que una bacteria. Aunque el glutatión tiene un efecto oxidante, tiene un límite, y al administrarse dióxido de cloro, este efecto de protección eventualmente se perdería. También es importante mencionar que el virus, al infectar nuestro organismo, secuestra la maquinaria metabólica de nuestras células, por lo que se encuentra dentro de la célula, y así le es posible seguir infectando a otras células. Bajo la lógica del video, si el mecanismo de glutatión fuera suficiente para proteger la célula humana, este mecanismo también estuviera protegiendo al virus, porque se encuentra dentro de la célula. Si bien el virus tiene una cápside de proteínas protectoras que son susceptibles al jabón y a otros desinfectantes como el cloro, esto solo es cierto cuando se habla del virus
fuera del humano. El siguiente efecto que se menciona es el siguiente. Pero como dióxido de cloro tiene aparte el efecto oxidativo, tiene aparte el efecto de oxigenación, también tiene un efecto antitrombótico. ¿Por qué? Porque se produce un aumento en la electricidad de los eritrocitos. Principalmente se deben aclarar 3 puntos. Número 1, el efecto oxidativo y el efecto de oxigenación son diferentes. Número 2, no existe manera de que el dióxido de cloro genere electricidad en el organismo. Número 3, aún así, si el dióxido de cloro llegara a generar electricidad, esto no tiene nada que ver con los mecanismos de coagulación. Primeramente, si por efecto de oxigenación se refiere a que este compuesto te da más oxígeno, esto es erróneo, puesto que no hay ninguna enzima en el cuerpo capaz de separar esta molécula y asimilar el oxígeno de ella, por lo que el dióxido de cloro no incrementaría el oxígeno en un paciente. Ahora, su argumento de que el dióxido de cloro genera electricidad es completamente falso. El dióxido de cloro no es un electrolito y no hay forma de que genere cargas eléctricas. Aunque existen iones en la sangre como el ion de calcio y el ion de potasio, todos estos se encuentran en balance. Si llega a haber un desbalance de estos iones, se generan síntomas como espasmos musculares, debilidad y cansancio, pero no mejora la coagulación. Además, los mecanismos de coagulación no tienen nada que ver con electricidad. Y su explicación de que los eritrocitos se pegan por sus cargas es completamente errónea. Los coágulos se producen por un efecto llamado cascada de coagulación. Esto puede iniciar por un proceso intrínseco o extrínseco, por medio de señales químicas, donde se sintetizan dos proteínas responsables de la coagulación, que son la trombina y fibrina. Todo este proceso crea una red compleja de fibras proteicas en donde finalmente intervienen los eritrocitos y las plaquetas creando un coágulo. En ningún momento un eritrocito crea un coágulo por pegarse a otro debido a su carga eléctrica. Un eritrocito no crea las proteínas que intervienen en la coagulación como la trombina y la fibrina. Ahora, ¿qué sucede con el pH y la acidez en nuestro cuerpo? Veamos lo que nos tienen que decir. El dióxido de cloro actúa en lugares ácidos. Al tener una carga negativa, estas dos moléculas de oxígeno que tienen van a ir a antagonizar a los hidrogeniones. Esto es falso, porque la sangre tiene un pH controlado que va desde 7.35 a 7.45. Valores menores a 6.7 pueden ocasionar la muerte. Por eso la sangre tiene un mecanismo que regula el pH, evitando que se alcancen valores tan bajos. Se ha demostrado que el dióxido de cloro es efectivo a un pH ácido de 3.5, lo cual en la sangre no es posible, pues a ese valor tan bajo ya estaríamos muertos. También se cita este artículo, afirmando que se han realizado estudios preclínicos en ratones donde se demuestra que el dióxido de cloro es inofensivo para la salud. En este artículo se afirma que 10 de los 10 ratones tratados con dióxido de cloro sobreviven a la influenza H1N1, mientras que solo 3 de 10 sobreviven cuando no se les trata. ¿Es esta una prueba para decir que es seguro ingerir dióxido de cloro? En realidad no. Veamos cómo realizaron este estudio. En una caja de vidrio cerrada se colocó un ratón. En la parte superior se realizaron dos orificios. En el primero se conectó un recipiente que contenía agua, con virus disueltos en ella. En el segundo se conectó a un recipiente con dióxido de cloro diluido. Luego, al mismo tiempo se rociaron los dos recipientes en una sola ocasión, de tal manera que los dos líquidos se mezclaron. Todo esto fuera del organismo del ratón. Como se ha mencionado, el dióxido de cloro es un desinfectante externo, y esto se demuestra con este experimento, pues lo que hace el dióxido de cloro es desinfectar el aire que está contaminado por el virus. En este mismo estudio se puede ver que si se rocía el dióxido de cloro 10 minutos después de haber rociado el virus, este no tiene ningún efecto protector sobre los ratones. Ahora, ¿significa que el dióxido de cloro es seguro para los ratones? De ninguna manera. Recordemos que es muy diferente desinfectar el ambiente que beberte el desinfectante. Como vimos en los ejemplos anteriores, el médico del video basa mucho de sus argumentos en el artículo de Cali, Kulai y colaboradores, donde en ningún momento se hacen estudios con humanos para corroborar las hipótesis planteadas. Más bien solo se hace una revisión de la literatura en donde se estudian condiciones in vitro y no in vivo. También se establece un conflicto de interés, ya que varios de los autores son dueños de una patente para preparar dióxido de cloro.
De hecho, uno de los autores es dueño y fundador de una empresa que produce dióxido de cloro y otro de los autores es empleado de la misma. Es importante recalcar que el dióxido de cloro como remedio milagroso no es algo nuevo. Por años se ha vendido bajo la falsa esperanza como remedio para diversas enfermedades, desde autismo hasta cáncer, hepatitis, VIH, SIDA, como antimicrobial y antiviral. Y ahora también pretende ser un medicamento para COVID-19. ¿No les parece un poco sospechoso? El dióxido de cloro se ha comprobado efectivo para desinfectar superficies y agua potable, mas no desinfecta las células del cuerpo humano. No tiene ningún efecto positivo como tratamiento del virus ni cualquier otra enfermedad. Esperamos haber resuelto varias de tus dudas con respecto a esta sustancia. No te olvides suscribirte a nuestros canales, que así nos ayudas a traerte el mejor contenido científico. Ya nos veremos en un próximo video. ¡Hasta luego!